Buenos días. Comencemos con nuestra enseñanza. Abran sus Biblias en Mateo 7:20, por favor. Conocemos con la serie Discípulos de Jesús. Esta es la enseñanza número 3 y le puse como nombre: por sus frutos los reconocerán. Vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu Santo en mi corazón en el transcurso de la semana. Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Allá afuera, hermanos, hay verdaderos discípulos de Jesucristo. Y aquí adentro también hay verdaderos discípulos. Pero también hay falsos discípulos de Jesucristo. Y también hay falsos maestros de Jesucristo. Aquí la palabra dice: por sus frutos los vas a conocer. Acuérdense las enseñanzas pasadas que estuvimos hablando del verdadero arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente de veras es cuando uno cambia. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué nos está diciendo? Que su pasado de cada uno de ustedes, ya quémelo. Es algo que ya se quedó atrás. Es algo que no tiene que volver. Acuérdense que la verdadera fe, la fe salvadora, es cuando conectamos nuestras obras con nuestra fe, nuestras acciones con nuestra fe. Según Santiago en el capítulo 2, esa es la verdadera fe. Jesús dio un sermón que es el famoso Sermón del Monte. El famoso Sermón del Monte comienza en Mateo capítulo 5 y es el capítulo 5, el 6 y el 7. Vamos a ver cómo empieza el Sermón del Monte y qué nos quiere enseñar Jesús en esta mañana. Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes vinieron a él? Sus discípulos. Aquí le estaba enseñando a sus discípulos. En el versículo 2 dice: y abriendo su boca les enseñaba. Entonces, ¿a quién les enseñaba? A sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? ¿Quién se considera discípulo de Jesús? Sí. Me considero. Entonces venimos esta mañana a ver qué nos enseña Jesús. En el capítulo 7, en el versículo 13, es donde vamos a empezar a estudiar, hermanos. Mateo 7:13. Dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, por la puerta chiquita, por la puerta apretada. ¿Por qué nos está diciendo por la puerta estrecha? ¿Es fácil entrar por una puerta que es pequeña? No, no es fácil. Por ejemplo, ¿quién ha ido a un estadio? Yo he ido a un estadio. ¿Quién más ha ido a un estadio? No muchos, ¿eh? O bueno, ¿quién ha ido al cine? ¿Nada más tú? Yo pensé que todos habían ido al cine. Pues vayan al cine, hermanos, si se pone bueno. Pues nada más ha ido uno. Bueno, cuando uno entra al cine, entra de 20 juntos, ¿no, verdad? Entra de uno por uno. ¿Por qué? Porque la entrada es estrecha. En un estadio también entra de uno por uno. Y cuando entras en un estadio, te esculcan a ver si no traes comida, bebidas o algo, porque no se pueden pasar. Aquí también, en esta puerta, te van a esculcar a ver si eres merecedor para entrar. Pero no es fácil entrar por esa puerta. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas de este mundo, no vamos a poder entrar por esa puerta. Si hacemos el estilo de vida de las demás personas, no vamos a poder. Si alguien en este auditorio o en el internet se siente en este mundo como pez en el agua, algo está mal. Algo está mal en sus vidas, porque no pertenecemos a este mundo. Pero hay personas que les enseñan en las iglesias: no te apures, tú puedes hacer lo que quieras, al cabo Dios es amor, nadie se va a ir al infierno. Eso no es verdad, hermanos. Dios es amor, Dios es bellísimo y Dios es amor. Pero Dios te ama a ti, pero aborrece tu pecado. Y no puedes entrar con las dos cosas juntas. No puedes entrar con las dos cosas juntas. ¿En qué me quedé? En el 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Qué va a pasar? Muchos son los que se van a perder. Muchos. La mayoría, hermanos, se va a perder. La mayoría no va a poder entrar. En el versículo 14, ¿qué dice? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos
son los que la hallan. Y esos pocos también se incluye a la gente que está en la iglesia. Porque no piensen que por estar en una iglesia ya lo hicieron. También en una iglesia hay falsos cristianos y verdaderos cristianos. Hay falsos predicadores y verdaderos predicadores también. Falsos pastores y verdaderos. Versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjase lo que dice una versión más sencilla. Dios habla hoy, el mismo versículo. Dice: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Ándele. ¿De quién se tienen que cuidar? De pastores, de predicadores, de pseudoapóstoles, que parecen ovejas, parecen, pero no son. ¿Qué dice? Vienen vestidos de ovejas, o sea, parecen ovejas. Y hablan alabados al Señor y glorificado sea Dios y oran bien bonito y todo. Pero aguas, por sus frutos los van a conocer. ¿Qué son sus frutos? Sus acciones. ¿Qué es lo que te predican? Hay personas que te dicen: ¿quieres recibir tu milagro? Pacta con Dios. ¿Con cuánto vas a pactar? ¿Saben qué están haciendo? Le están robando el dinero a la gente. Porque Jesucristo hizo muchos milagros y nunca pactó con nadie. O sea, nada más hay que tener un poco de sentido común. Pónganle un poco de aceitito al discernidor. Acuérdense que no todo lo que brilla es oro. Una ocasión a un amigo mío en México le vendieron un Rolex en 5,000 pesos. Y mira mi Rolex, de esos presumidos, ¿eh? Y andaba con su reloj y hasta caminaba así para que todo el mundo lo viera su reloj. Un día que cae un tormentón y se descompone el reloj. Dice: ¿cómo se descompuso? Si puedes meterte hasta el mar y no le pasa nada. Pues ahí va con el relojero: mire lo que le pasó a mi Rolex. Y el relojero le dice: ¿cuánto te costó tu Rolex? 5,000 pesos. 5,000 pesos, a ver. Y el relojero lo ve: pues sí, no sé qué tenga, y lo abre. Y cuando lo abre, dice: ¡y no es Rolex! Te transearon. Pero el relojero supo que era Rolex ya que lo abrió. También, muchos predicadores y hermanos son falsos, son lobos. Pero no los puedes identificar hasta que te enseñan lo que traen dentro, los dientotes, los colmillotes que traen dentro. Pero por sus frutos los vas a conocer. Vamos a continuar. Esas personas que te predican las añadiduras, ¿sí saben qué son las añadiduras? Por ejemplo, una casa. ¿Quién quiere una casa? Yo todavía no puedo comprar una, cuando les digo todo. Jesucristo no tenía ni dónde recostar la cabeza. Claro, esos versículos ellos nunca se los van a predicar. Jamás se los van a predicar. Jesucristo entró triunfante a Jerusalén, ¿qué? En un burro. Imagínense. Ok, te van a predicar la casa de tus sueños. Te van a predicar el carro de tus sueños. Todo lo que tú quieras, te lo van a dar. ¿Que no ven que Jesucristo era un hombre de éxito? Dice. Y tú serás un hombre de éxito. Pero esos, hermanos, son añadiduras. Porque la palabra realmente dice: buscad primero el reino de Dios. Y lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Antes dice: Él sabe todo lo que necesitas. Él sabe que ocupas en este país algo en que moverte, un carro. Él sabe que ocupas una casa. Pero esas son añadiduras, hermanos. Si les predica las añadiduras, aguas. Ahí hay un lobo vestido de ovejas. Lo que se tiene que predicar es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es lo que te va a salvar. Y es lo que te va a llevar a la vida eterna. Todas las añadiduras, ¿dónde se van a quedar? Aquí. Ninguna te vas a llevar. O sea que si te predican añadiduras, aguas. Versículo 16 dice: por sus frutos, o sea, por sus acciones, por cómo se mueven, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Quién ha visto que los espinos den uvas? Pues nada, aunque pujen, pues lo que no dan uvas, porque no es su naturaleza, simplemente. Ellos, por más que quieran, no dan buenos frutos. ¿Por qué? Porque son lobos. Y aguas, donde hay lobos, no va a haber uno.
Los lobos atacan en manada. ¿Sabían ustedes que en una secta, desde que entras, ya hay personas que saben cómo abordarte? Hola, bienvenido aquí, saben cómo llegarte, saben qué decirte, saben cómo atraparte y saben cómo sacarte toda la sopa. Te empiezan a decir, oiga, ¿y usted un familiar enfermo o algo? Oh, sí, y le cuentas. Oiga, ¿tiene con su esposo un problema? Oh, fíjate que sí, y le cuentas. Y te sacan hasta nombres y todo. Y ya, tú estás en la congregación y pasa el tiempo y se te olvida esa conversación, pero él ya se la dijo al pastor. Y un día el pastor te dice, tú tienes un familiar en tal país así, así, y es de, no, ese pastor es el ungido de Dios. ¿Qué pasó? Que son lobos rapaces, atacan en manada. Pero aquí nos dijo Jesucristo es bueno y diciendo aguas. Por sus frutos los conoceréis, por sus acciones los conoceréis, dice. Versículo 17 dice, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Da frutos malos. Si ustedes van a donde hay árboles de manzanas y son buenas manzanas, van a ver que todos los árboles dan manzanas, pero hay árboles que dan más manzanas que otros, pero todos dan manzanas. Y a final de cuentas, cuando sale a los supermercados, las manzanas de todos los árboles se revuelven y las venden. Pero hay árboles que pueden dar 100 manzanas y hay árboles que pueden dar 20 manzanas. Pero es tan de buena calidad el que da 20 como el que da 100. La palabra nos dice, tienes que producir, tienes que dar fruto. No importa si es al 30, 60 o al 90%, pero tienen que dar fruto, hermanos. Hay unos que van a dar más fruto que otros, pero todos tienen que dar fruto. El versículo 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Acuérdense de la parábola de el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña son muy parecidos. Son muy parecidos, pero no son iguales. Versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto que dice echado en el fuego es una metáfora del infierno. Y ustedes se podrán decir, no, pero yo conozco a ciertos pastores que dan mucho fruto, su iglesia está llena. Hay unos que se presentan hasta en estadios y los llenan. Pero déjenme decirles que Luis Miguel y Vicente Fernández y Paquita la del barrio también llenan estadios. Y ustedes podrán decir, ay, ¿cuánto fruto dan, verdad? No, hermanos, eso no es una señal de fruto. Las señales de fruto es el amor que demuestran, la paciencia, la paz interna que tienen, la gentileza con que son con el mundo. Pero si dan fruto de codicia, de avaricia y de otras cosas, quiere decir que no son buenos árboles, son malos árboles. Y esa es su naturaleza. El versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que no todo el que le dice Señor, Señor entrará, sino el que hace ¿qué? La voluntad. ¿Cómo vamos a saber la voluntad del Padre? ¿Saben cómo? Viniendo los domingos a la iglesia y aprendiendo la Biblia. Pero les tienen que mostrar la Escritura, hermanos. Yo por eso aquí pongo una pantalla grandísima para que no se la pierda nadie. Quien la puede ver en su Biblia, qué más que mejor. Pero quien no, está allá o está aquí. Ahí está escrito. Ok, el 22 dice, muchos me dirán aquel día. Siempre que escucho la palabra muchos, como en este caso me pongo a pensar, cuando Jesucristo entró triunfante a Jerusalén, dice la palabra que muchos lo recibieron. Agarraron hojas de palma y lo recibieron victorioso. Muchísima gente. Y sí sabían que la mayoría de esa gente, cuando Jesucristo lo iban a crucificar, decían, crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué pasó? Pues no, que lo recibieron triunfante. ¿Y qué pasó después? Se le voltearon. O sea que muchos me dirán aquel día. Aquel día es el día del juicio final. Aquel día es el día del juicio final. Es cuando vendrá la separación, hermanos.
es cuando vendrá separación y es cuando la cizaña será echado al horno de fuego. ¿Quién es la cizaña? Los falsos cristianos. Y entre ellos van incluidos pastores, predicadores y falsos hermanos. También van a ir echados al fuego. Entonces, ¿qué dirá? Las ovejas vendrán a la derecha, los cabritos irán a la izquierda. Van a separarlos. Acuérdense que para Dios no te puedes poner una máscara. Podrás engañar al indocto, al neófito. ¿Saben qué es eso? Al que no estudia las escrituras. Pero alguien que está estudiando las escrituras no lo engaña a nadie. No, y hay personas que todavía ni estudian las escrituras, pero tienen el discernidor a todo lo que da y dicen, no, aquí se me hace que hay gato encerrado. O sea, háganle caso a ese discernidor, hermanos, háganle caso a lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 22 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Aquí la palabra profetizar significa predicar. O sea, estaban predicando, pero ¿qué estaban predicando? Versículos sacados del contexto. El Salmo 23 nada más te predicaban el versículo 1. ¿Y los demás qué? O sea, ¿qué te estaban predicando? Profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Imagínense aquel día, esos falsos predicadores, esos falsos pastores, esos falsos maestros, aquel día, cuando vean a Jesús, imagínense, que les dirán, Señor, Señor, espérame tantito, voy por mi computadora. Y se la van a abrir, ¿verdad? Mira. Les agarraba con la cabeza y los tumbaba. No, hombre, yo era avestruz, agarraba el saco y a sacazo los tumbaba todos, dice. Y Jesús te dirá, ¿y cuando se paraban eran los mismos? Bueno, ese ya era problema de ellos, ¿ya? No. Cuando Dios los tumba, cuando la Shakira de Dios te tumba, cuando te paras ya no eres el mismo. A Pablo lo tumbó en el camino a Damasco. Y lo tumbó para el frente. Cuando se paró, Pablo era otro. Al profeta Isaías lo tumbó. Y cuando se paró, era otro. A Juan lo tumbó. Y cuando se paró, eran otros. Pero si te tumban cada 8 días y te paras y eres al mismo adúltimo, el mismo majadero y el mismo pecador de siempre, no, te tumbaron porque te empujaron. Pero esa no fue la Shakira de Dios. Porque cuando en realidad te toca a Dios, eres otro. ¿Pero qué creen? No a todos los tumbó. A pocos fueron los que los tumbó. A la mayoría no ocupó tumbarlos para ponerles el Espíritu Santo. No necesitó. O sea que a algunos de ustedes los va a tumbar, pero no a todos. Porque cuando se estudia la Biblia, se estudia toda la Biblia y no a todos los tumbó. Entonces, esa es otra. ¿Qué es lo que le van a decir a Jesús? Mira, convertía el agua en sangre. Y Jesús va a decir, wow, no, tú eras poderoso, tú sí es que estabas ungido. Y le va a decir, mira, hice que cayera polvito de oro. No, hombre, todos los hermanos quedaron dorados como la chica dorada. Bien doraditos que quedaron todos. Y va a decir otro, no, mira, pregúntale a la hermana Cleotilde. Estaba bien enferma y llegó, oiga, pastor, usted que es poderoso y es el ungido de Jehová, cúreme. Y le agarré su cabecita y la curé. Oh, ¿la curaste tú? Va a decir Jesús. Sí, en tu nombre. Va a decir Jesús, mira nada más. No, hombre, a ti el apóstol Pablo te quedaba corto, les va a decir Jesús. Mira cuántas cosas hiciste, les va a decir Jesús. Y fíjense lo que viene después. Y entonces les declararé, ¿qué dice Jesús? Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra conocí, hermanos, es la palabra clave en este versículo. Viene del griego ginosco y significa conocer, estar en comunión espiritual. Que dice, no, yo a ti nunca te conocí, tú nunca estuviste en comunión espiritual conmigo. Hiciste todo lo que dices en mi nombre, pero nunca caminaste con Dios. Eso es lo que les está diciendo. Que dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Quién cree en milagros? Yo creo en milagros. A mí me pasaron unos milagros poderosísimos. Una ocasión mi hijo mi hijo se murió.
Y oramos. Lo que pasa que el azúcar la tenía muy alta y los hospitales no detectaban que era diabético y le inyectaban más azúcar para que se alivianara según ellos. Y se murió y oramos, mi esposa y yo, llorando y volvió otra vez. Dios es poderosísimo, los milagros, olvídense. Yo cuando volvió dije, Dios mío, caí de rodillas y dije, Dios mío, tú eres grande. Solamente tú pudiste haber hecho eso. Solamente es un Dios de milagros. Un hijo sobreviviente de cáncer, dice la hermana. Imagínense. Dios hace milagros y Dios los curó. Alabado sea el Señor. Fue Dios. Pero todo es, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. En una ocasión, un ángel estaba curando a los hermanos en un río. Y había uno que estaba mal desde sus piecitos, inválido, y pues no podía ir al río. Y cuando se arrastraba, pues el ángel pues ya se había ido, pues ¿quién le iba a esperar? Pues no, ¿verdad? Y pasa Jesús y le dice, oye, sáname. Y Jesús le dice, sí te sano. ¿A cuánto sanó Jesús? Nada más a él. ¿Por qué no sanó a los demás? Porque no estaba en su voluntad. Pero si está en la voluntad y le oras, Él te sana de acuerdo a su voluntad. Ok, continuemos. ¿Qué les dice? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ok, no porque hagan milagros, ya son verdaderos pastores, ¿eh? Judas era un apóstol, ¿cierto? ¿Y qué hacían los apóstoles? ¿Milagros? ¿Judas hacía milagros? ¿Pero era un verdadero discípulo? No. Por sus frutos lo conociste. Pero hacía milagros en el nombre de Jesús y podía y tenía el poder. Pero no era verdadero. ¿Se salvó? No, está en el infierno. Fíjense lo que nos dice esta escritura. Según el de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. La palabra conoce también viene del griego ginosko. Dice, conoce el Señor a los que son suyos, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, Él los conoce. ¿Y qué les dice? Apártense de la maldad si invocan mi nombre. Pero hay muchos que invocan el nombre de Jesús y hacen milagros en el nombre de Jesús, pero nunca cambiaron, nunca nacieron de nuevo. Son falsos. Y miren, hermanos, les voy a decir algo. El lobo oveja no existe. O eres lobo o eres oveja. No hay que soy medio lobo y soy medio oveja. No. O eres oveja o eres lobo. O eres cabra o eres oveja. O vas a estar a la derecha o vas a estar a la izquierda. Aquí no habla. Y los de en medio fórmense aquí, ¿verdad? No. O eres cabra o eres oveja. O eres oveja o eres lobo. Vamos a otra escritura. Vamos a 1 de Juan, versículo 3. 1 de Juan, versículo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por esto el mundo no nos conoce. Ustedes van a decir, ¿el mundo? ¿El planeta Tierra? No. ¿Saben de qué está hablando? De un estilo de vida. Este mundo, si ustedes practican el cristianismo y si ustedes viven en Jesús y ustedes dejan que el Espíritu Santo guíe sus vidas y que trabaje en sus vidas, ¿qué creen? El mundo los va a rechazar. Porque el mundo no es compatible con los mandatos de Dios. Pero hoy en día, hermanos, hay varios cantantes cristianos que reciben Grammys del mundo. Entonces, ¿qué está pasando? El mundo los está premiando, imagínense. Si el mundo te premia y te aplaude el mundo, algo está mal contigo. Porque acuérdense, el mundo y los mandatos de Dios y la obediencia a Dios no van de la mano. Ponte a pensar esto, hermano, hermana, tú que me escuchas en el internet. ¿Qué clase de amigos tienes? Si tus mejores amigos son cristianos y se portan como Dios manda, andas bien. Pero si tus mejores amigos son del mundo y hacen lo que se les da su gadarena gana,
y tú ahí estás aplaudiéndoles, algo está mal. Algo está mal. ¿Cuándo han visto a un sensontle que tenga de esposo o de esposa a un sopilote? Pues no, ¿verdad? O sea, como que no. ¿Cuándo han visto a un elefante que se case con un ratón? O sea, pues no, nada más no. Entonces, ahí es que se demuestra si en realidad tu estilo de vida es bajo el mandato. Y fíjense, Pedro todavía va más lejos, ahí para que lo apunten, para que no vayan. Segunda de Pedro 2:22, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Esta es una metáfora muy fuerte. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Pero si en realidad eres un nacido de nuevo, ya no vas a volver a hacer eso. Sigamos con la lectura. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que vamos a hacer algo diferente. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Ahorita su cambio de ustedes es internamente. Pero cuando Jesucristo vuelva en su segunda venida, vamos a ser transformados. La palabra dice que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a ser semejantes a Él. ¿En qué? Que ahora sí, lo que tienen dentro, su santidad, es lo que se va a transformar. Porque le veremos tal como Él es. Versículo 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quién tiene la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que va a venir otra vez? Yo la tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Purificarnos a sí mismo. Pero si no tienes la esperanza, sigue viviendo como se te dé tu gadarena gana. Cabo no te importa. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí dice comete pecado, significa algo permanentemente. O sea, todo aquel que peca permanentemente, todo aquel que no ha cambiado, sigue siendo el mismo, aquí nos está hablando de ellos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y luego el versículo 6, fíjense lo que dice. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En este punto van a decir, no, pues ya me voy de la iglesia, es imposible dejar de pecar. Y aquí literalmente se está diciendo eso. Pero ¿qué creen? Acuérdense que así no se estudia la Biblia, literalmente. Se estudia de acuerdo al contexto. Hay algo que se llama hermenéutica. Y te enseña que tienes que ver el capítulo desde el principio y incluso unos capítulos anteriores, ver los versículos posteriores para entender qué te está diciendo. Ok, una pregunta aquí, para todos, quiero que me contesten. ¿Los cristianos genuinos pecan? No. Ok, aquí nos dijeron que no y otros que sí. Nuevamente, ¿los cristianos genuinos pecan? ¿Quién dice que sí? Que alce su mano. Sí, no podemos dejar de pecar. Todos pecamos, hermanos. Hasta San Pedro pecaba. El único que no pecó es Jesús. Sí, los cristianos genuinos pecamos, claro que pecamos. Pero fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos al abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado. La palabra en el versículo 6, hace rato que vimos, permanece, viene de el griego meno. Entonces es algo que permanece en el pecado, te está diciendo. Alguien que siempre está pecando. Pero aquí, Primera de Juan 2:1 te dice, si alguno hubiere pecado, o sea, una eventualidad. Una eventualidad. Por ejemplo, Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿cierto? O sea, se cayó y pecó. ¿Pero qué pasó? Se levantó. O sea, ¿qué fue? Un tropezón en su vida. Fue un tropezón en su vida. Todos tenemos tropezones. El chiste es que nos volvamos a levantar y volvamos a mirar a Jesús, pedirle perdón y órale. Nada más te sacudes y te vas otra vez caminando derechito.
Volvamos a la escritura que estábamos, primera de Juan 3, nos quedamos en el versículo 7, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es el diablo. El que practica el pecado es el diablo. Aquí, en esto que practica, por ejemplo, yo cuando era joven practicaba el fútbol soccer. Una ocasión me burlé a 8 y metí el gol. Van a decir, ay, pastor, no sueñe. No, de veras, de veras. Me metía hasta goles hasta de chilenita. Van a decir, ay, pastor, sí. Si me hubieran visto dijeran, el pastor, ra, ra, ra. No, de veras. Pero ahorita, el otra vez, ya hace como un año, estaba en un campo. Me dicen, a ver, pastor, ¿usted para qué tira el penal? No, pues ¿cómo lo voy a tirar yo? Pues lo voy a fallar. Pues no, que usted era muy bueno para jugar. Sí, pero cuando practicaba, y eso fue hace como 25 años. Ya estoy viejito. ¿Por qué? Ya no lo puedo tirar porque ya no lo practico. ¿Qué pasa? Pues que me lo va a parar el portero. ¿Por qué? Pues porque ya dejé de practicarlo. Entonces, hermanos, si dejamos de practicar el pecado, ¿qué creen? Se olvida. Luego cuando dices una mala palabra, dices, hasta se te hace raro, ay, se me salió una mala palabra. ¿Por qué? Porque ya dejaste de hacerlo. ¿Se fijan la diferencia? Dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo desde el principio, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que rompiéramos las cadenas, hermanos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no lo practica. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, hermanos, ya no tenemos que practicar el pecado. Que haya un tropezón es muy diferente. Que digas, chin, lo acabo de decir una de carretonero, pero que te des cuenta. Pero si no te das cuenta, no, hombre, es que andas como pez en el agua. Te tienes que dar cuenta de lo que estás haciendo. Ok, te tienes que dar cuenta lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué aprendimos en esta mañana, hermano? Que el árbol se conoce por sus frutos. Por sus frutos los van a conocer. Abran sus Biblias en el Salmo 51. Ya para acabar. Acabamos en 5 minutos. El Salmo 51 es un salmo de David. Es un salmo en que David está reconociendo que pecó contra Jehová. Saúl fue el primer rey de Israel. Este rey se le apareció el profeta Samuel y Dios le dijo a Samuel, dile a Saúl que acabe con los amalecitas, que los elimine de la faz de la tierra Amalec. Amalec representaban el pecado. Pero Dios a Samuel le dijo, pero que siga exactamente mis órdenes, que los desaparezca por completo, que no quede nada, que destruya todo. Eso nos está diciendo que nosotros tenemos que destruir el pecado por completo. ¿Y qué creen que hizo Saúl? Fue a la batalla, preparó los hombres y atacó a los amalecitas. Y ya que los había derrotado, se acordó, ay, tengo que exterminar todo, pero el rey Agag, que era el rey de los amalecitas, es buena onda. ¿Y qué creen que se lo hace? Su amigo. No, a este no lo voy a matar. Y es el primero que le tuvo que haber dado. Y luego ve, ¡ay, qué buenas ovejitas tienen estos! ¡Qué buenas vaquitas! Mira las vajillas de porcelana, como las de la hermana de la fiesta de ayer. Mira sus vajillas, dice. Mira las cortinas que tienen, hombre, mira esto. No, esto no lo vamos a destruir, esto es muy valioso, dice. Y luego los animalitos, no, luego se los podemos dar en holocausto a Dios. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Lo destruimos eso? No, pues eso tráetelo. ¿Y qué creen? No destruyeron todo. Y se lo llevaron con ellos. Pero la orden era que acabaran con todo. Y luego va Samuel y le dice, ¿qué te dije, Saúl? Que destruyeras todo. Y Saúl, sí destruí todo. ¿Y qué son esos balidos de ovejas que se oye? Eso ya ve. Oh, es que esos no, porque los íbamos a dar de holocausto. Y le dice Samuel, Saúl, has desobedecido. ¿Y sabes qué?
Dios ya no te quiere como rey, Dios te va a quitar y va a traer a uno mejor que tú. ¿Y a quién creen que trajo? A David. David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Era un hombre obediente a Dios. Siempre peleó sus batallas con Dios. Y siempre oró a Dios. Y siempre caminó con Dios. David era un ungido, ¿sabían? Era el ungido de Dios. Era un ungido de Dios. ¿Y qué creen? Se tropezó. Cayó. Un día vio a una mujer que se bañaba, que era Betsabé, la esposa de Urías elitita, y se la llevó para el palacio y la hizo su mujer. Y quiso esconder su pecado y no sabía cómo esconderlo. ¿Y qué creen? Manda a que Urías elitita lo pusieran al frente de la batalla y lo matan. Como quien dice, mató un hombre y se quedó con su mujer. Imagínense qué pecado. Y Dios no se quedó con las manos cruzadas. Manda al profeta Natán a confrontar a David. Fíjense, manda a confrontar al ungido, porque para Dios no hay intocables. Eso que dicen, que no toques al ungido, no hables mal del ungido, eso es una mentira. Y yo se los demuestro bíblicamente. Natán confronta a David y le dice, ¿qué crees, David? Había un hombre muy pobre que nada más tenían el dinero para comprar una ovejita, y la ovejita era como parte de su familia, le dice, y comía con ellos y todo, y era como una hija más, y todos la querían. Y un día llegó un hombre rico y se las quita para darle de comer a un invitado. Y dice David, ese hombre merece la muerte. Y dice Natán, pues ese hombre eres tú. Y David reconoce su pecado. Entonces los ungidos también pecan y se les tiene que confrontar y decirle, tú pecaste, tú caíste. Aquí no hay nada que... Al ungido no se le toca, no hables mal del ungido. Eso no es bíblico, hermanos. Si alguien dice que no hablen mal del ungido de su iglesia, esa es una secta. Si yo algo quiero hacer en este mundo es abrirle los ojos a la gente. Porque un día alguien me los abrió a mí. Yo también estuve en sectas, hermanos. Pero alguien me los abrió y me puse a estudiar bien la Biblia y dije, ande, estos son falsos. Estos son falsos. Y fíjense cómo se arrepintió David después de ser confrontado. Le pide perdón y reconoce su pecado. Pero hay personas, hay falsos pastores que les ponen un bozal a los hermanos para que no hablen mal de él. Eso es antibíblico. Fíjense lo que dice David. Este sí era un ungido de a de veras. Salmo 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Vamos al versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua de justicia. Pongámonos de pie, hermanos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, Señor, ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, y ayúdanos a reconocer nuestro pecado, y ayúdanos a reconocer a esos falsos pastores, falsos maestros, falsos cristianos que están en las iglesias y que están en todos lados, Señor. Ellos nos quieren quitar del camino estrecho y llevarnos al camino ancho. Ayúdanos a reconocerlos, Señor. Ayúdanos a reconocerlos y ayúdanos a reconocer y a saber que nadie es intocable para ti, Señor. Todos serán confrontados porque nadie es perfecto. Ayúdanos a abrir
oídos espirituales, nuestro entendimiento, que el discernidor y el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón de aquí en adelante. En el nombre del maravilloso nombre de Jesucristo. Amén. Démosle un aplauso a Jesucristo esta mañana.